Bueno, hoy vamos a ponernos el sombrero de detective cósmico. La misión, resolver un misterio que tiene nada más y nada menos que 4.500 millones de años. Vamos a sumergirnos en la increíble historia de la vida en nuestro planeta, en la Tierra. Y aquí está la gran pregunta, la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que una roca, muerta, fundida, bombardeada sin piedad, se convirtiera en este mundo vibrante y lleno de vida que tenemos hoy? Es que es el enigma por excelencia. Claro, las pistas para resolver esto no están a la vista. Están, literalmente, enterradas en la piedra. La única prueba que tenemos es el registro fósil, que para que nos hagamos una idea, es como intentar leer una enciclopedia a la que le han arrancado el 90% de las páginas. Tenemos que reconstruir toda la historia a partir de esos poquitos fragmentos que han llegado hasta nosotros. Así que como en toda buena historia de detectives, hay que empezar por la escena del crimen, y para eso tenemos que viajar muy, muy atrás en el tiempo, al principio de todo, a la Tierra primitiva, para ver cómo era ese lienzo en blanco antes de que la vida empezara a apuntarlo. Y a ver, que nadie se imagine ese punto azul pálido del que hablaba Sagan, ni de lejos. La Tierra en sus inicios era un auténtico infierno, un océano de roca fundida, un lugar totalmente hostil que, además, estaba siendo bombardeado constantemente por asteroides gigantes. Pero es justo aquí, en medio de todo este caos, donde encontramos la primera pista. Y no es un hueso ni nada parecido. Son unos cristales diminutos, cristales de zircón. Pensad en ellos como si fueran pequeñas cápsulas del tiempo. Y lo que nos cuentan su química es alucinante, que hace ya 4.400 millones de años, en mitad de ese infierno, ya existía agua líquida, ya había océano. Claro, para no perdernos en una historia tan larga, necesitamos un mapa, una especie de cronología. Y ese es nuestro expediente del caso, la escala de tiempo geológico. Lo que hace es dividir toda la historia del planeta en capítulos, por así decirlo. Los eones, las eras, para que podamos organizar estos miles de millones de años y saber en todo momento dónde estamos. Vale, ya tenemos el escenario, un planeta con océanos. El telón está listo para levantarse. Así que ahora nos adentramos en el siguiente capítulo, el eón arcaico, a la caza de la primera pista de verdad, del primer susurro de vida. Mirad este mapa un momento, porque nos da una perspectiva brutal. Todo ese bloque enorme es el Precámbrico. Ocupa casi el 90% de la historia de la Tierra. Es una locura. Durante miles y miles de millones de años, en la superficie parecía que no pasaba casi nada. Es en esa inmensidad de tiempo donde tenemos que buscar la primera chispa. Y la evidencia que tenemos apunta que la vida apareció hace unos 3.500 millones de años. Pero ojo, no nos imaginemos animales ni plantas, nada de eso. Eran microbios súper simples, unicelulares. Vivían en la más absoluta oscuridad, pegados a fuentes hidrotermales en el fondo del mar. Su comida no era la luz del sol, no. Se alimentaban de los minerales, de la química de la propia Tierra. Y, muy importante, vivían en un mundo anóxico, o sea, sin oxígeno. El oxígeno para ellos era veneno puro. Y tachán, aquí tenemos la primera prueba física, la prueba del delito, por así decirlo. Esto que vemos es un estromatolito. Y lo increíble es que no es el fósil de un solo bicho, que va, es como el fósil de ciudades enteras de microbios. Son capas y capas de bacterias que fueron creciendo unas sobre otras durante miles de años. Una auténtica maravilla. Y con esto llegamos a un momento clave, un punto de inflexión total. Porque un tipo de microbio, uno solo, estaba a punto de liarla pardísima y provocar la transformación más grande de la historia del planeta. Iba a cambiar las reglas del juego para siempre. El concepto que lo cambia todo es este, la fotosíntesis. Fue como el gran invento de la vida. De repente había una forma de usar la luz del sol para conseguir energía, pero este proceso tenía un producto de desecho, un subproducto que era revolucionario y, en aquel momento, letal para casi todo el mundo, el oxígeno. Y la gran protagonista de esta parte de la historia es ella, la cianobacteria. Este microbio, aparentemente insignificante, fue el que inventó la fotosíntesis. Y empezó, poco a poco, a soltar oxígeno a los océanos y a la atmósfera. Un gas que, recordemos, era un veneno potentísimo para casi todas las formas de vida que existían entonces. ¿Y cómo sabemos que esto pasó? Pues, una vez más, las rocas nos lo cuentan. Durante millones y millones de años, todo ese oxígeno que se iba liberando reaccionaba con el hierro que había disuelto en el agua de los océanos. ¿Y qué pasa cuando juntas hierro y oxígeno? Pues que se oxida. Todo ese óxido se fue depositando en el fondo del mar, creando estas formaciones de hierro bandeado que vemos hoy. Es la prueba geológica de que el planeta entero se estaba literalmente oxidando. Echadle un ojo al gráfico, que es súper claro. Durante la mayor parte de la historia de la Tierra, los niveles de oxígeno eran prácticamente cero. Y de repente, ¡pum!,
se disparan. A este evento lo llamamos la Gran Oxidación y fue básicamente la primera gran crisis de contaminación de la historia del planeta. Para toda la vida que no usaba oxígeno fue un apocalipsis en toda regla, pero para la evolución, para la evolución fue una oportunidad de oro. Así que ahora tenemos un mundo nuevo, un planeta con una atmósfera cargada de oxígeno, que es como un combustible de alto octanaje para la vida. El escenario estaba preparado para lo que se conoce como el Big Bang de la vida, la explosión cámbrica, un estallido de creatividad evolutiva como nunca antes se había visto. A ver, pensemos en esto. Durante 3.000 millones de años, casi toda la vida en la Tierra habían sido microbios, y de repente, ¡zas!, en lo que geológicamente es un parpadeo, el mundo se llena de animales. Pero no cualquier animal. Animales complejos, con conchas, con patas, con ojos. Apareció una diversidad que no tenía nada que ver con lo anterior. Con esto entramos en una nueva era, la era paleozoica. Y los océanos de este periodo, del Cámbrico, se convirtieron en una especie de laboratorio evolutivo a lo bestia. Aquí es donde aparecen los planos básicos de casi todos los grupos de animales que conocemos hoy. Pero también aparecieron otros diseños, digamos, experimentales. Cosas rarísimas que parecen sacadas de una peli de ciencia ficción. Vamos a conocer a algunos de los nuevos vecinos del barrio. Por un lado, los trilobites, los reyes de los mares durante millones de años. Luego, bichos rarísimos como la lucigenia, que es básicamente un gusano con púas en la espalda. Depredadores al acecho como Otoya, que esperaba a sus presas escondido en su madriguera. Y por encima de todos ellos, el jefe final, el Anomalocaris, el primer gran superdepredador de la historia de la Tierra. Pero, a ver, ¿por qué de repente toda esta explosión de formas y tamaños? ¿Qué la provocó? Pues la respuesta es que empezó un juego nuevo en la evolución. Un juego con una regla muy simple, pero muy, muy brutal. O comes o te comen. La llegada de depredadores, como el Anomalocaris, lo cambió absolutamente todo. De la noche a la mañana, ser un bicho blandito y lento ya no era una opción, era una sentencia de muerte. Y esto, claro, desató una carrera armamentística en toda regla. Las presas, como los trilobites, empezaron a desarrollar corazas y defensas. Y los depredadores, a su vez, desarrollaban armas cada vez mejores para poder cazarlos. Y esta idea es clave para entenderlo todo. La depredación, esa dinámica de cazar y ser cazado, se convirtió en el gran motor de la innovación evolutiva. Por primera vez tenía sentido tener ojos para ver el peligro, o conchas para protegerse, o patas para correr. La complejidad no apareció porque sí, por arte de magia, nació de la pura y dura necesidad de sobrevivir. Así que ahí lo tenemos, un viaje increíble desde una roca estéril hasta una auténtica carrera armamentística en los océanos del Cámbrico. La historia de la vida, como vemos, es una historia de transformaciones radicales, de giros de guión totalmente inesperados. Y esto nos deja con una última pregunta en el aire, para darle vueltas. Si la vida ha sido capaz de superar bombardeos de asteroides, de sobrevivir a una atmósfera venenosa, de adaptarse a la depredación, ¿cuál será el próximo gran cambio de juego? ¿Qué será lo siguiente que la impulse a transformarse de nuevo?